Yo meditaba que creo que más de alguna vez hemos recibido un regalo en un muy bonito empaque. En redes sociales se hacen virales esos videos de que la gente piensa que le van a regalar una computadora, parece una caja de una computadora, pero al abrirlo se dan cuenta que era algo diferente, quizás era una agenda tradicional, que sí es muy útil, pero no era lo que ellos esperaban, no era lo que ellos soñaban. Y hoy, en esta mañana, hablaremos de una multitud que recibió un regalo del cielo, pero no lo reconocieron porque no era lo que ellos esperaban. Llegó Jesús a Jerusalén y lo cantamos. Llegó en un pollino. Ellos esperaban a un conquistador, no esperaban a un siervo. Esperaban a un emperador en un caballo de guerra, pero llegó montado en humildad. Así que en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 21, del 1 al 11. Yo creo que este título lo vamos a recordar quizás por un buen tiempo. Es simple, pero poderoso. Hosana. Hosana. Ese es el título de la meditación de esta mañana. Si usted tiene su Biblia a la mano, puede ponerse en pie y lo vamos a leer todos juntos. Lo vamos a leer, y si tienen para alguien que no tiene Biblia puede compartirlo, o si no lo podemos leer desde la pantalla. Amén. Dice la palabra del Señor: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, versículo 5, decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Oramos, mis amados hermanos. Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos por este momento, por este privilegio que tú me das de dirigirme a este grupo de tus hijos, Señor. Te pedimos que tú tomes control de todo lo que se vaya a hacer en este momento. Toda palabra que salga de mi boca, Señor, tú tomes control, y que esta palabra pueda caer en un terreno fértil, como una semilla en tierra fértil, y que dé fruto. Dios mío, háblanos a nosotros, Señor, que esta palabra la podamos atesorar en nuestra mente, en nuestro corazón, y lo más importante, que la pongamos en práctica al salir de este lugar. En el nombre de tu Jesús lo hemos pedido. Amén y amén. Mis amados hermanos, pueden tomar asiento. Y como le mencionaba, el título de esta meditación es Hosana. ¿Cuál es el título? Hosana. Y vamos a tratar de ponernos un poco de contexto. Vamos a tratar de traer el contexto de este mensaje. Y esa semana era la semana de la Pascua o del Pesaj. Se estima que habían alrededor de 2 millones de personas en la ciudad, tanto judíos como otros peregrinos. ¿Qué celebraban en la Pascua o en el Pesaj? ¿Qué celebraban, mis amados hermanos? La liberación del pueblo de Israel de Egipto. Eso es lo que celebraban. ¿Qué se hacía en el Pesaj? Se sacrificaban animales, especialmente corderos, y se comía pan sin levadura. ¿Y qué más? Hierbas amargas. En ese momento en Jerusalén había una gran atmósfera de gran tensión mesiánica. Muchos esperaban que el Mesías pudiera llegar pronto. En ese momento Jesús ya era muy conocido y se escuchaba mucho de él porque recién venía de resucitar a Lázaro. ¿Se imaginan todo eso y esa ciudad llena, más la fama de Jesús? Y ya con más fuerza buscaban matarle los líderes religiosos a Jesús. Los discípulos sabían que algo importante estaba por llegar, que algo importante estaba por pasar, pero no comprendían completamente que Jesús estaba pronto a morir. Nosotros lo entendemos porque ya leímos toda la historia, pero a veces Jesús ocupaba metáforas para comentar que él estaba pronto a morir. Algunos aún pensaban que venía una victoria política del reino de Dios en ese momento. Estaban los discípulos con Jesús, pero también había temor por la hostilidad creciente que había en Jerusalén
hacia ellos. Yo quiero que vayamos al versículo 1 y 2. Yo creo que con estos datos podemos entender un poco mejor este pasaje, que a veces lo pasamos por alto al leerlo rápidamente. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. En esos 2 pasajes, en esos 2 versículos, podemos ver la planificación perfecta de Jesús. Jesús no estaba improvisando, sino que tenía un plan preciso y divino. Jesús les da instrucciones claras y específicas a sus discípulos en esos 2 versículos, y podemos ver que se da el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9. Si alguien pudiera leer Zacarías 9:9, yo le agradecería, y alguno de mis hermanos va a llegar con el micrófono hacia ustedes. Zacarías 9:9. ¿Quién lo tiene ya, mis hermanos? Bueno, voy a leer yo y el siguiente lo leen ustedes. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Este acto no era un acto espontáneo. Cada detalle del pasaje estaba bajo el control soberano de Dios. Y así como todo era parte de un plan, todo estaba ya estratégicamente planificado, lo mismo aplica para nuestras vidas. Dios sabe exactamente lo que nos va a pasar. Y a veces nos turbamos y como parecemos de esas hormigas locas a veces, cuando se nos olvida que Dios ya sabe lo que va a pasar. Mira, hermano, ¿cuánto les preocupa la muerte? A más de algunos le angustia la muerte. Pues déjeme decirle que el Señor ya sabe cuándo se va a morir usted, cuándo me voy a morir yo. Ya sabe con quién voy a morir a la par, si voy a morir solo, de qué, a los cuántos años, la hora exacta, Él ya la tiene. Hasta el traje que me van a poner, si es que me ponen traje, ojalá me pongan. Pero Él ya sabe todo eso, hermano, pero se nos olvida. Y yo quiero leerles Isaías 46:10 de la versión Nueva Traducción Viviente, que dice: solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Palabra del Señor. Cualquier cosa que usted le turbe, nosotros decimos: ¿y quién va a pagar la universidad de mis hijos? ¿Y de dónde voy a pagar? El Señor ya sabe si usted va a llegar o no. E incluso si nuestros hijos van a llegar a ese punto o no. El Señor lo sabe. Cualquier cosa que le turbe en esta mañana, el Señor ya sabe cómo va a terminar. El Señor ya sabe cómo va a pasar todo lo que falta de nuestra vida. En nuestra vida a veces no entendemos lo que sucede, pero el consejo que le quiero dar en esta mañana es: confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor porque Él ya sabe cómo termina la historia. No sé cuánto les ha pasado que han visto una película, han visto una serie con alguien a la par y alguien no sabe el final y está sufriendo y comiéndose las uñas. Y cuando usted ya lo sabe, usted está tranquilo. Pues el Señor ya sabe cómo termina su película y cómo termina la mía. Nosotros no sabemos. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Confiar en el Señor. Vamos al versículo 3. Y dice: y si alguien os dijere algo, decid ¿cómo? El Señor los necesita y luego los enviará. Esa frase es poderosa, que dice: el Señor los necesita y luego lo enviará. Este es un versículo más que nos demuestra que Jesús es el Señor. Cuando leemos en ese pasaje la palabra Señor, no quiere decir que Don Jesús lo necesita, que el Señor Jesús, me refiero Señor, el título, Don Jesús, no se refiere solamente a Don Jesús, sino que en este pasaje podemos encontrar en las Escrituras el griego Kyrios, que significa el Señor. Llamar a Jesús Kyrio no es simplemente llamarlo maestro o jefe, sino que es decir, Jesús es Yahvé, el mismo Dios eterno, soberano, digno de adoración. Jesús es el Señor. Jesucristo es Dios. ¿Y qué dice en Apocalipsis 19, 15, 16? Ese sí quiero que me ayuden a leerlo. 19 del 15 al 16. Y lo hemos dicho múltiples veces, que hay sectas que dicen: no, Jesús solamente es un profeta. No, Jesús es el Señor. Apocalipsis 19 del 15 al 16. Amén, dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las seguirá con barra de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas gracias. Ustedes pueden leer el capítulo 19, lo que sigue y lo que falta de Apocalipsis, porque da curiosidad de seguir leyendo. Ya lo vimos en el estudio bíblico entre la semana. Pero sabemos que se está hablando de Jesús, de Jesucristo. Y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando vemos esa palabra, les digo que es el griego Kyrios, que es más allá de un simple jefe o un maestro, es el Señor. Y
Quiero destacar que en este pasaje podemos ver que los discípulos fueron muy obedientes. Al menos en este pasaje no lo dice que ellos renegaron o cuestionaron las órdenes de Jesús. Ellos fueron obedientes y siguieron las instrucciones. Y es un llamado a nuestras vidas que debemos obedecer las instrucciones de Dios. Hay tantos mandatos de Dios en la Biblia que los conocemos, los escuchamos en las predicaciones y hacemos caso omiso. No lo obedecemos. Es un llamado para usted y para mí en esta mañana, para que escuchemos la voz del Señor y no solamente la escuchemos, sino que lo obedezcamos, así como lo hicieron los discípulos. Al menos el texto no lo dice que ellos dudaron o que le reclamaron o que le dijeron, mire, ¿por qué no mejor compramos uno? Sino que dice que ellos obedecieron. Vamos a leer del 4 al 7, que dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Jesús entra a Jerusalén montado ¿en qué, hermano? En un burro, en un pollino. No entró en un caballo. Yo sé que puede ser un poco confuso porque menciona dos animales, pero Jesús no montó a los dos animales, sino que montó al burro, montó al pollino. Mateo menciona en este escrito a los ambos porque trajeron los dos, pero fue al pollino al que se subió. ¿Qué es un pollino, hermanos? Un pollino es nada más que un burro joven. Es un burro joven, eso es un pollino. Ese fue el que Jesús montó. Y eso lo pueden ver en otros evangelios, y lo pueden de tarea, les puede quedar, en Marcos 11:2 y Lucas 19:30, usted puede encontrar que Jesús se subió a un burro. ¿Y por qué? Si lo vemos del aspecto cultural, para tratar de culturizarnos un poco, y eso fue muy interesante que yo encontré, ¿por qué llevaban al asna? ¿Por qué llevaban? Posiblemente era su mamá. Era la primera vez que montaban a ese pollino, era la primera vez que montaban a ese burrito, lo confirman los otros evangelios. ¿Por qué llevaban al otro animal? Para que él se tranquilizara. Recuerden que iban a pasar por una multitud. Había una cantidad de gente en ese momento esperando a Jesús. Iban a estar gritando, iban a tener pues hojas, palmas, y ese animalito podía preocuparse, podía abatirse. Por eso llevaban a su mamá también. Le comento esto porque en otros evangelios solamente se menciona lo del pollino, pero Mateo es muy específico en estos detalles. Y yo creo que todos hemos visto pinturas o fotografías de líderes militares o conquistadores. Yo creo que todos hemos visto la icónica pintura de Napoleón Bonaparte cuando está sentado en un caballo y el hombre se ve imponente en el gran caballo. Caballos bien comidos, fuertes, que atemorizan solo al verlo. Hemos visto a Simón Bolívar sobre un caballo. ¿Cuántos han ido a la Plaza Barrios en San Salvador? Podemos ver a Gerardo Barrios, imponente, la gran estatua y su caballo. ¿Qué es lo que trata de transmitir? Valentía, fuerza, poder, victoria, gloria, etcétera. Pero vemos que Jesús, ¿en qué entró? En un burro. ¿Por qué ellos no se pusieron en un burrito? Porque quizás no impactaría tanto como lo que impactaría un caballo. Pero Jesús entra en un pollino, en un burrito joven. Quizás no era ni muy robusto. El hecho que Jesús entre a Jerusalén en un burro no es ningún sinónimo de debilidad o de pobreza. Jesús tenía a muchos amigos. ¿Ustedes creen que Jesús hubiera mandado a pedir un caballo fuerte y no se lo hubieran dado? Se lo hubieran dado. Pero no, Él entró en un burro. ¿Qué significaba entrar en un burro? Era un símbolo de paz. Muchas veces los reyes, cuando llegaban a otros lugares, a otras ciudades, se subían en un burro para demostrar que iban en son de paz. Jesús estaba demostrando que Él iba en son de paz a Jerusalén. Ese era un símbolo de humildad y podemos ver que Jesús se humilló a sí mismo. Es una prueba más que Jesús vino a humillarse. Y yo me hacía la pregunta, si yo tuviera la oportunidad de elegir entre llegar a un lugar, entre un burro y un caballo, ¿en qué llegaría usted? Yo contesté, en el caballo, en el del pelo más brilloso, en el más robusto. Y lo mismo lo podemos aplicar a un vehículo. Si nos dan a elegir un vehículo, vamos a escoger quizás el más grande, el más reciente, para que digan, anda bien el hermano. Pero Jesús llegó en un burro. Dice Filipenses 2:8, y hallado en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vemos cómo Jesús vino a humillarse a la tierra. Jesús no vino en un caballo de guerra, Jesús no vino como un rey terrenal, vino como el príncipe de paz. Y es muy triste ver a muchos judíos que están esperando al Mesías, al libertador, cuando Él ya vino hace más de 2000 años y entró triunfantemente a Jerusalén. Lo tuvieron cerca, pero ellos todavía lo están esperando. Aquel Jesús que trajo un reino de justicia y reconciliación, no de violencia y opresión.
Yo quiero que vayamos a Isaías 9:6, y si alguien lo puede leer. Isaías 9:6. Ana Beatriz. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Jesús es el Señor, Jesús es Dios. Vemos los adjetivos que se le dan, los nombres que se le dan a Jesús, al Mesías. Y dice, príncipe de paz. Es lo que trajo el Señor a nuestros corazones. Trajo paz a nuestras vidas. Y es triste, hermanos, que a muchos líderes, muchas personas muy influyentes en el mundo cristiano, hay un momento de su vida que pierden el rumbo cuando están sirviendo al Señor. Muchos de nosotros, me incluyo, muchos líderes quieren ser tratados como reyes. A veces los pastores o predicadores pueden caer en eso. Cualquiera puede llegar a caer en eso, que quiere que se le traten como reyes. Y no quiero decir que no podemos demostrar actos de amor hacia un siervo de Dios. Claro que si usted tiene en su corazón dar algo a un hermano, a un siervo de Dios, un predicador, a un pastor, hágalo. Pero el problema es cuando se empieza a idolatrar a estas personas, cuando se empiezan a endiosar al mensajero y no al que mandó el mensaje. Tengamos mucho cuidado con eso. Que quieren esos líderes ser adorados y quieren llevarse la gloria de Dios, quieren ser tratados como que fueran Salomón o Herodes. Pero que no se nos olvide que nuestro modelo a seguir es Cristo, aquel que entró en un burro. Tratemos de imitar eso de Jesús, la humildad. Jesús vino en un burro, no en un caballo. El maestro vino a servir, no a ser servido. Y las expectativas del pueblo en ese momento eran diferentes. Ellos esperaban a un rey militar que luchara contra los romanos. Recordemos que los judíos están siendo oprimidos por el imperio romano. Ocupaban sus monedas, eran exprimidos con los impuestos, y de hecho usted puede investigar un poco más de historia, que en ese momento ya existían grupos que buscaban liberarse del imperio romano, grupos armados. Y es un buen momento para hacernos la pregunta que ¿cuántos de nosotros hemos puesto la esperanza en alguien para lograr algo? Cuando llega un nuevo gobernante a un país, todos se alegran y ponen su fe en él. Cuando llega un nuevo jefe a nuestros trabajos, cuando tenemos una nueva pareja, decimos, hoy sí me va a ir bien. Cuando llega un nuevo directivo quizás a una institución, decimos, hoy sí vamos a lograr los objetivos. Pero es un poco decepcionante cuando esta persona empieza a gobernar, empieza a administrar, y los objetivos que se había trazado no los logra. Ellos esperaban a un rey que los llegara a liberar del imperio romano, pero recibieron a un líder pacífico. ¿Por qué? Porque el reino del Señor no es de este mundo. Jesús vino a traer paz a nuestros corazones, a restaurar la relación con el Padre, esa relación que se había debilitado por tanta práctica religiosa. El Señor vino a restaurarla. Y dice Juan 18:36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ellos esperaban a alguien que los liberara físicamente. Y en múltiples ocasiones nuestras expectativas sobre cómo Dios debe actuar en nuestras vidas son equivocadas, porque queremos que Él resuelva nuestros problemas de manera inmediata y tangible. Quizás muchos de aquí tienen deudas o tenemos deudas económicas y quisiéramos que el Señor nos las saldara inmediatamente. Quizás quisiéramos que el hijo enfermo fuera sanado inmediatamente. Aquellos solteros que están buscando pareja o le están pidiendo por una pareja, quizás que el Señor se la mandara inmediatamente, pero a veces Dios tiene otros planes con nosotros. A veces el Señor solamente tiene, dentro de sus planes solo tiene paz para nosotros. ¿Y qué dice Juan 14:27? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hay quienes que dicen, es que el Señor quiere hacerte rico por sobre todas las cosas. Es mentira del enemigo. El Señor nos puede dar riqueza, por supuesto, se la dio a Salomón. Pero vemos que no la supo administrar y cómo terminó. Vemos que Job era un hombre rico económicamente. Abraham era un hombre rico. Pero el Señor, antes de todo eso, el Señor nos dice, paz nos está dando. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo hablaba con mi esposa el otro día y hablamos que no hay algo más bonito, algo más lindo que tener paz y seguridad de parte de Dios. A veces es más importante tener la paz antes que obtener el resultado que esperábamos. ¿De qué me sirve? Y eso lo hemos predicado mucho en este púlpito. ¿De qué me sirve obtener el milagro si yo no tengo a Dios? Prefiero, hermanos, tener la presencia de Dios
antes que el milagro que dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. ¿Cuánta gente no está próxima a morir, pero ya no tiene temor? Se ha visto gente que está ya en lo último en su camilla, esperando ya pasar la presencia del Señor, pero no está turbado. Ya no. Quizás no obtuvo el resultado que él quería o que ella quería, pero ya no hay temor, ya no hay miedo. ¿Cuánta gente y cuántos nosotros nos hemos encontrado en un problema o estamos en un problema, pero tenemos paz? Quizás no logré lo que yo quería, no logré el trabajo, no se dio el negocio, pero estoy tranquilo. El Señor sabe lo que es mejor para mí. Y era inevitable no pensar en Esteban cuando él fue apedreado. Esteban no fue librado de la muerte física, pero sí vio los cielos abiertos. Yo no leo temor en Esteban. Si Esteban hubiera tenido temor, se hubiera callado. Pero empezó a glorificar el nombre del Señor en ese discurso poderoso que lo podemos encontrar en Hechos. Esteban en ese momento, antes de ser apedreado, él tenía fe, confianza, tenía compasión y tenía amor. Porque incluso pidió por los que estaban a punto de matarle. Puedes notar paz en ese pasaje. Vamos a llegar al 21, 8 y 9, hermanos. Dice, y la multitud, que era muy numerosa, me llama la atención que dice, la multitud, ya sabe que multitud es bastante, pero dice que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La gente ve a Jesús y comienza a clamarlo y gritan, ¿cómo? Hosana, Hosana. La hermana Beatriz mencionó hoy en la alabanza qué significa Hosana. ¿Qué significa Hosana, mis hermanos? ¿Qué significa Hosana? Sálvanos ahora, te rogamos que nos salves, te ruego sálvanos ahora. Es lo que significa Hosana y es lo que cantamos en esta mañana. Este grito era una expresión de esperanza y deseo de liberación, pero no era un entendimiento pleno de lo que Jesús venía a hacer a la tierra. Lastimosamente ellos malinterpretaron ese Hosana. Como lo he mencionado previamente, los judíos esperaban libertad del imperio romano, pero Jesús venía a librarlos del pecado, no solo de las opresiones terrenales. La misión de Jesús no era enfrentar al César, era enfrentar al pecado y enfrentar a la muerte, ofreciendo una libertad espiritual que perdurara por la eternidad y durará por la eternidad, porque hace 2000 años pasó eso, pero nosotros hemos sido beneficiados por ese precioso sacrificio de amor que hizo Jesús en la cruz. Dice en Juan 12:13, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Eso es de Juan 12:13. Y hay mucha gente que se empecina en buscar el milagro y cuando quiere el milagro alaba al Señor. ¿Por qué cantaban allá al Señor? ¿Por qué le cantaban a Jesús, Hosana, el Hijo de David? ¿Por qué le decían? Porque querían esperar, porque esperaban algo de Él, porque querían obtener algo de Él, que ya lo hemos dicho, querían obtener libertad. Pero ¿qué pasa con la gente cuando le pide al Señor, cuando viene a la iglesia, viene a oración y no logra el milagro? Se enemistan, se hacen enemigos del Señor. Hay gente que viene aquí a la iglesia o va a una iglesia, busca de Dios. ¿Por qué? Porque quieren que la abuelita se sane. Quizás a veces la abuelita de 90 años. Y llegan a la iglesia y empiezan a orar, a ayunar, y como la abuelita se murió, entonces Dios no me escuchó y se van de la iglesia. Y se veía gran devoción de ellos, pero ¿por qué? Porque querían algo a cambio. Y debemos de entender, hermano, algún punto que en la Biblia lo dice. ¿Cuántos son los años del hombre? 70. Y los más robustos, 80. Y si la abuelita llegó a 90 años, 95 años, yo le puedo pedir al Señor, pero debo entender que todo tiene un inicio y tiene un fin, como las plantitas, como los árboles. Yo quisiera vivir unos no sé cuántos años, pero va a llegar un punto que vamos a terminar. Pero por eso que el Señor nos promete vida eterna, vamos a tener vida eterna con Él, si le buscamos, si lo aceptamos de todo corazón. Pero hermanos, cuánta gente vemos y hemos visto pasar por esta iglesia muchas personas que quieren servir en todos los ministerios, quieren ofrendar, quieren hacer esto. ¿Por qué? Porque quieren algo de Jesús, quieren algo del Señor. No lo buscan de corazón, sino que lo buscan porque quieren algo a cambio. Creo que todos en algún punto buscamos a Dios porque queríamos algo a cambio. Pero, hermano, el Señor responda favorablemente o no, debemos alabarle por lo que Él es, porque Él es el Señor. Pero ¿qué es lo que pasó con esta gente? Que decían, Hosana al Hijo de David, porque querían algo. Pero vemos que después su posición, esos vitoreos, esas alabanzas cambiaron. Que dice Mateo 15:8,
este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas veces cuando queremos el milagro decimos, Señor, soy tu hijo, eres mi padre, me someto a ti, cuando queremos algo de él? Pero cuando el Señor no contesta, o a veces pasa el contrario, cuando el Señor contesta, nos olvidamos, como aquellos leprosos. De los 10, uno volvió. Y muchos de los que estaban gritando Hosana con las palmas, tirando los mantos para que él pasara, quizás muchos de esos, un par de días dijeron, crucifíquenle. Muchos de esos discípulos que estaban con el Señor y decían, Señor, estaremos contigo a la muerte. Qué bonito estar con Jesús. Y yo me ponía en los zapatos de ellos, en las sandalias de ellos, y trataba de meditar que qué alegría haber sido ir con Jesús. Hosana, Hosana, ya la hicimos, van a proclamar a Jesús, hoy sí. Pero ¿qué pasó cuando a Jesús lo arrestaron? Vámonos. Se corrieron. En las buenas queremos estar con el Señor. En las buenas ellos estuvieron con el Señor y toda la gente, la multitud. Pero cuando llegaron los momentos, el momento de la verdad, el momento feo, el momento de la preocupación, ¿qué pasó? Lo negaron. Y otros más, crucifíquenle. Y nosotros somos iguales, hermano. En el momento que queremos algo del Señor lo empezamos a buscar, pero cuando las cosas van mal, o a veces cuando van muy bien, nos olvidamos del Señor. A veces nuestras oraciones y nuestras peticiones, yo mencioné un poco de esto en la última vigilia, es que nuestras peticiones se centran solamente en resolver problemas inmediatos o físicos. Pero nuestra petición debe ser, Señor, ¿cuál es la petición? Señor, muéstranos tu gloria. Glorifícate en mi vida este día. Quiero más de ti. Porque, hermanos, si nosotros tenemos la presencia de Dios y tenemos paz, pase lo que pase, vamos a estar tranquilos. Se dé el proyecto o no, tengo al Señor y tengo paz. Él sabe lo que va a pasar, estoy tranquilo. Antes, hermanos, de pedir la victoria, pidamos paz y presencia de parte de Dios. Y yo pensaba en Elías. Elías mató a todos los profetas de Baal, aparentemente tuvo la victoria, pero después, ¿qué pasó? Se fue a meter a la cueva, se preocupó. Yo le digo al Señor, Señor, yo quiero la victoria, si es tu voluntad, pero antes de esa victoria, dame la paz. Qué bonito es caminar sin miedo. Qué bonito es dormir sin miedo, dormir tranquilo, comerse los frijolitos tranquilo. Pidámosle al Señor paz, pidámosle más de su presencia. Es importante, hermanos, que al igual que la multitud, no nos quedemos con una visión limitada de la obra de Dios. Dios es más que un milagro. Dios es más que una respuesta favorable. Dios es Dios. El Señor nos ofrece una paz duradera, una salvación que trasciende las dificultades de este mundo. Si yo le preguntara, ¿cuál es su mayor problema en esta mañana? Quizás me diría, es que en día no hay medicina, quizás en el hospital. Me han dejado la cita dentro de un año. No logré pagar los proveedores esta semana. No sé cuál sea su preocupación esta mañana. Y no quiero decir que sea poca o sea grande. Hay diferentes preocupaciones. Pero, hermano, cuando usted y yo nos muramos, ahí se va a quedar la preocupación. El problema ahí se va a quedar. Ahí se va a acabar. Por eso es más importante que antes de buscar nosotros el milagro, busquemos la salvación que viene de parte de Dios, porque esa trasciende las dificultades de este mundo. Cuando estemos allá con el Señor, no nos vamos a acordar del cambio de aceite del vehículo, de la casa. Ya no va a importar nada, porque vamos a estar con el Señor. No va a haber llanto, no va a haber dolor. Debemos de buscar a Jesús no solamente porque puede darnos algo físico. La gente buscaba a Jesús también solo para comer, pero no buscaban el pan de vida eterna. Vamos al versículo 10 y 11. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Qué se preguntaba la gente? ¿Quién es este? Hay mucha gente que estaba ahí y ni sabía lo que estaba gritando, quizás. No sabía a quién le estaba gritando, no sabía quién venía montado en ese pollino. Muchos en la ciudad no entendían quién era realmente Jesús. ¿Cuál fue la respuesta que dijeron? Este es el profeta de Nazaret. ¿Será que Jesús era solamente el profeta de Nazaret? Era el Salvador, era el Mesías, era Dios. La comprensión que tenían sobre Jesús era limitada. Estaban ellos emocionados, estaban conmocionados por la entrada triunfal, pero no comprendían la magnitud de lo que estaba pasando, de que Jesús iba a entregar su vida. No lo entendían ellos, no lo reconocían abiertamente como el Mesías. Lo llamaron, ¿cómo lo llamaron? Un profeta, pero no entendían la magnitud de lo que estaba pasando. Jesús, el Rey de Reyes, estaba caminando con ellos, estaba pasando enfrente de ellos, y aún así no lo vieron con los ojos del corazón, porque si esta gente hubiera entendido, sus vidas hubieran cambiado completamente.
no le hubiera importado si Jesús lo liberaba o no, porque hubieran tenido una libertad espiritual, que es la más importante. Hay mucha gente, hermanos, que anda caminando en la calle, pero están siendo prisioneros del pecado, prisioneros de sus ansiedades, prisioneros de su preocupación. Y hay mucha gente que está en un centro de detención, pero su corazón está libre porque han aceptado al Señor. Nosotros que tenemos la capacidad, la posibilidad de caminar tranquilamente en las calles, con más razón busquemos al Señor de todo corazón. Entreguemos nuestra vida completamente. La emoción superficial podemos ver en ese pasaje versus la conversión genuina. La gente estaba clamando a Jesús con entusiasmo, pero no todo lo que clamaban a Jesús realmente entendían quién era Él, o no lo aceptaron como Mesías, como el Mesías, el Salvador del mundo. Y hermanos, como lo mencionaba hace un poco en Mateo 7:21, hay mucha gente que le dice Señor, Señor, pero no lo han aceptado en el corazón. Hay mucha gente que va a la iglesia, se pone un uniforme y le dice Señor, Señor, pero en realidad no lo dicen de corazón, no lo han aceptado de corazón. Han estado sirviéndole al Señor, leyendo su palabra, pero no ha entrado Jesús a sus corazones. Y hermano, ¿qué es lo que verdaderamente quiere el Señor para nuestras vidas? El Señor quiere más allá, o busca más allá de resolver nuestros problemas del día a día. Jesús quiere que lo recibamos con un corazón transformado, y eso es bien importante. El Señor no solo quiere que tengamos chispazos de conexión con Él, como decir, solo en el momento de la alabanza, solamente en el momento de la prédica. No, que tengamos una relación con Él todos los días, de lunes a domingo. Es un llamado a vivir de acuerdo con la fe que proclamamos. Y yo hablaba el otro día con unos compañeros de trabajo que están en otro país, y hablamos de los planes que teníamos para esta semana. Y alguien de ellos dijo, yo voy a ir a la iglesia. Y me llamó la atención que lo hizo ver, o al menos entendí yo, probablemente me he equivocado, pero entendí yo, pero lo hizo ver como que era un evento aislado. Como que esta semana sí voy a ir a la iglesia. Yo esperaba respuesta como voy a ir donde mis familiares, voy a ir a la playa, pero lo hizo ver, voy a ir a la iglesia. Hermanos, gloria a Dios a aquellos que buscan al Señor un poco más esta semana, porque al menos lo buscan un poco más. Pero ¿será que solamente en esta semana debemos buscar al Señor? No solamente una Semana Santa, debe ser un mes santo, un año santo, una vida en santidad. Una vida donde buscamos constantemente al Señor. Esta semana es muy especial, históricamente es muy especial. Pero no podemos limitar a Dios a una semana. ¿Cuánta gente hoy en las calles no dijo Hosana, Hosana? Pero los demás días del año no se acuerdan. ¿Cuánta gente se pone restricciones? Yo respeto, y al menos buscan de Dios un poco. Pero cuánta gente se pone limitantes en esta semana, en estos últimos 40 días, y media vez pasa eso, nos olvidamos del Señor. Es difícil que nosotros podamos caer en ese tipo de religiosidad. Tal vez nosotros no solamente caemos en una semana, sino que nosotros caemos solamente el domingo. El domingo, ese día, niños apaguen la televisión, no vamos a ver películas, no vamos a ver nada más, porque vamos a ir a la iglesia. Pero una vez salimos a la iglesia y nos quitamos la ropa de domingo, quizás llegamos a poner ropa más cómoda a casa, y nos olvidamos de la Biblia, a tirarla abajo de la cama. Gloria a Dios que yo sé que en esta iglesia leemos la palabra de Dios todos los días, amén. Pero no podemos limitarnos a un día, a chispazos de conexión con Dios. No solamente podemos limitarnos a decir Hosana solamente cuando estamos en preocupación, sino que le digamos al Señor, Señor, te necesito todos los días, sálvame todos los días, sálvanos hoy. Y eso es mi petición todos los días. Señor, sálvame este día, protégeme este día, llévame en el hueco de tu mano, que lo reconozcamos que es el Señor todos los días. Que digamos, Jesús es el Señor todos los días, no solamente un domingo de Ramos, un domingo de resurrección, sino que todos los días glorifiquemos y demostremos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Es fácil hasta cierto punto ser cristiano en estos días, aunque algunos lo que menos hacen es acordarse de Dios para estas fechas. Se van a la playa, le mencionaba yo, desde el viernes que salen y regresan hasta el lunes de Pascua. Busquemos al Señor todos los días, hermanos. Entendamos quién es el Señor. ¿Qué dice Romanos 12, 1 y 2? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué creen que le alegraría o que le alegró en ese momento al Señor? O le hubiera alegrado al Señor en ese momento. ¿Creen que era suficiente o era alegría suficiente para el Señor ver que tiraban palmas y los mantos? ¿O creen que es más impactante o el Señor valora más si le entregamos nuestras vidas y corazones? Y a veces caemos en el error de querer comprar al Señor con algo físico.
Hermano, el Señor no busca su dinero. Si el dinero, Él es el dueño, el creador del cielo y la tierra. Es como que un hijo mío me quiera a mí ganar por un regalo que me dé por el mismo dinero que yo le he dado a él. Lo mismo, le damos al Señor de lo mucho que nos da, le damos un poquito. ¿Y será que con eso voy a tratar yo de comprar la voluntad de Dios? No, hermano, el Señor quiere su corazón. El Señor no quiere su dinero. El Señor no quiere sus bienes materiales. El Señor quiere su corazón. Es lo que el Señor busca en nosotros en esta mañana. Y no lo quiere solamente el día que yo tengo privilegio. Ese día apáguenme la música. Ese día no voy a decir malas expresiones. ¿Por qué? Porque voy a llevar la lectura bíblica, hermanos, todos los días. Yo sé que quizás buscamos un poquito más de Dios cuando vamos a desempeñar un privilegio, pero deberíamos tener esa misma devoción y buscar con la misma intensidad a Dios todos los días. Sea lunes, sea martes, esté en este país o esté en otro país, esté en Aguachapán o esté en San Salvador, en cualquier lado, debo demostrar el amor a Dios todos los días. Hermanos, la verdadera adoración a Jesús no se limita en un momento a la iglesia. La adoración a Dios no se debe limitar a un ramo en un domingo de Ramos, sino que es una vida entregada al Señor, vivir con Él como nuestro Rey, que verdaderamente Jesús sea el Rey de nuestras vidas, que en cada una de las partes de nuestras vidas reflejemos el señorío que tiene el Señor sobre nosotros. Debemos vivir de manera coherente con nuestra fe todos los días, no solamente en los momentos de emoción o de celebración. Qué bonito cuando uno pasa a echar los votos, ¿verdad? 1, 2, y canta uno y dice que le doy gracias a Dios por estos días, por este año, y uno se pone bien inspirado y hasta un par de lágrimas ruedan por ahí. Y no está mal, pero y al día siguiente, pues, y a los 2, 3 días, no olvidamos de darle gracias al Señor, hermanos. Seamos agradecidos con Dios por todo lo que nos da. El Señor es más que bueno con nosotros. Yo sé que quisiéramos, le pedimos muchas cosas más al Señor, el Señor sabrá si las va a dar o no. Pero demostremos adoración a Él todos los días. La gente esperaba algo físico de parte de Jesús. Esperaban un reino terrenal y posiblemente no cumplió sus expectativas. Pero sí cumplió perfectamente el plan divino, que era traer una salvación a este mundo. Traer paz a nuestros corazones. Yo quiero que nos pongamos de pie en esta mañana. Y yo le invito a mis amados amigos, hermanos que están en la transmisión, de que busquemos a Dios todos los días, que encontremos la paz en Él. Que podemos buscar la paz en cualquier otro lado, podemos buscar la paz en alguien, pero la verdadera paz la encontramos en Cristo Jesús. Dios te bendiga.